Sean bienvenidos a esta primera reunión de trabajo dentro del programa de actualización integral sistemática. El tema de hoy es los juicios orales en materia mercantil. Lo van a tratar el director de la Escuela de Derecho, el doctor Jorge Arturo Cibaja López, la licenciada María Cristina Torres Juárez y la licenciada Marisol Granados Alatorre. La dinámica que vamos a llevar ahorita es que va a haber 3 réplicas. La primera la da la licenciada Marisol Granados, posteriormente la licenciada María Cristina Torres Juárez y por último el doctor Cibaja, que va a dar un cierre y al final va a haber una etapa de preguntas y respuestas. Otra vez les doy la más cordial bienvenida y queda en uso de la palabra la licenciada Marisol Granados. Pues dame un aplauso a nuestra maestra, por favor. Le voy a robar tantito el micrófono a la licenciada Granados y el problema radica es a ver si se lo puedo devolver, vamos, porque no me pico hablando, ¿no? Ustedes deben de saber que la nueva dirección de la Escuela de Derecho ha implementado un programa que se llama Sistema Actualización Sistemática Integral, que ha consistido tratando de capitalizar la cultura jurídica que es tan cambiante todos los días a través de las reformas que salen en forma cotidiana ahora en el diario oficial de la Federación bajo distintas especialidades y distintas materias, en la que en reuniones con otros pedagogos de otras escuelas, en la cual he interaccionado con ellos, habíamos arribado a una gran conclusión en el que, dado lo cambiante del derecho y del derecho nacional, tal vez los alumnos cada día se vuelven más incultos, porque solamente hacen y se constriñen a aprender aquellos aspectos de la materia que en el momento en que tengan que cursarla se nutren pues de la savia de lo que exponen sus profesores. Nosotros hicimos el intento, la subdirectora Paola Granados, en diseñar este programa y estamos plenamente convencidos que en un sinnúmero de temas que se van a tratar, no solamente en materia mercantil, en materia penal, en materia internacional, de aquí en adelante en todo y cada una de las especialidades que inciden en la vida académica de ustedes, tendrán que ser expuestas y tendrán que ser expuestas por los maestros de ustedes. ¿En qué consiste? Es en inmediatamente identificar la reforma que existe en ese momento, pasársela al maestro titular de la cátedra e invitarlo para que en un término no mayor de 15 días pueda exponer ante ustedes el tema o la reforma legal o el proyecto jurídico actual que se esté debatiendo en los foros jurídicos. Creemos que este es un pulso que nos vaya a arribar a una gran conclusión. Nunca más un alumno que esté desfasado con nosotros, lo que cueste. Nunca más un alumno inculto. Y siempre más un alumno con una cultura integral. Estoy en lo cierto que habrá materias que a muchos de ustedes no les gusten. Y estoy en lo cierto que en su vida profesional se van a dirigir a aquellos aspectos en el que se sientan más identificados. Pero también estoy en lo cierto de lo importante es que cada uno de ustedes tenga una cultura mínima de cada una de las especialidades por las cuales van a convivir en toda su vida profesional. Ese pues es el intento que el día de hoy arrancamos y que les puedo asegurar ya no vamos a parar. Ahí nos vienen pláticas en materia internacional por lo que está sucediendo en la aplicación de un tratado. Vamos a invitar en su momento a los maestros, que está sujeto a una interpretación entre Francia y México. Estamos viendo las nuevas reformas a la ley de amparo, estamos viendo otras, la ley ahorita de antisecuestro que acaba de salir, y estamos programando. Vean pues, no más cobijo a la incultura, y sin más a desarrollar el proceso inteligente en ustedes. Vamos. Para mí es un honor estar acompañado de 2 grandes maestras de derecho privado, queridísimas, exalumnas
Me siento muy orgulloso de estar en esa mesa con ellas. Ya lo verán, y creo pues que vamos a dar inicio en esta primera réplica o en esta primera intervención de la licenciada Granados en los principios generales del derecho mercantil, las fases del litigio que le integran, o sea, la fijación de la litis, para pasar posteriormente a las audiencias de la licenciada Cristina, y yo no sé qué me podrán dejar que yo pueda platicar con ustedes. Pero pensemos hipotéticamente que el procedimiento mercantil es aquel procedimiento diseñado por el legislador para resolver cualquier conflicto de carácter mercantil, de carácter comercial. Así como hay un procedimiento en materia familiar para sus divorcios, para alimentos, así como hay un procedimiento laboral para resolver estas cosas, así como hay un procedimiento en materia constitucional, así hay un procedimiento en materia mercantil que el día de hoy mis queridas maestras lo van a exponer. Es un primer intento hablar de los juicios orales y creo que lo importante es dejar sembrada la inquietud de quien aquí en adelante tuvimos el tino de haber puesto esta sala de juicios orales que a muchos de ustedes ya les va a tocar empezar a practicarlos. Las reformas son de enero del 2011 y vean ustedes con qué prontitud actuamos. Tiene el uso de la palabra la licenciada Marisol Granados. Gracias, maestra. Gracias, buenas tardes. Antes que todo, quiero agradecer la invitación que nos realizó el doctor Cibaje y la licenciada Granados con el objeto de poder acercarnos con ustedes. Obviamente es parte muy importante que conozcan las reformas, no obstante que algunos ya conocen a profundidad el procedimiento mercantil, habrá otros que apenas iniciarán en los próximos semestres, por lo cual haremos esta charla lo más accesible a ustedes, de tal manera que podamos comprender tanto el procedimiento como lo rige el Código de Comercio actualmente y la reforma que sale publicada el día 27 de enero de este año y que iniciará su vigencia a partir del 27 de enero del año 2012, es decir, el próximo año. Iniciaremos comentándoles que el juicio oral mercantil se actualizará cuando la suma del monto reclamado sea de 220,533.48 pesos para abajo. Eso será la suma que fijará, en este caso, las contiendas de los juicios orales mercantiles. Esta suma obviamente no contará más que la suerte principal, es decir, no se contará ni accesorios ni demás cantidades que pudieran actualizarse. Esta cantidad que les estamos marcando de 220,000 deberá actualizarse en forma anual de conformidad con el Índice Nacional del Precio al Consumidor que nos marca el Banco de México en el mes de noviembre de cada año. Consecuentemente, será obligación de cada uno de los tribunales dar la cantidad exacta y hacer del conocimiento tanto a los tribunales de cada uno de los estados como a su vez estos a los juzgados correspondientes. El Consejo de la Judicatura Federal tendrá la obligación de realizarlo. Cabe mencionar algo muy importante: no se sujetarán a este procedimiento mercantil ninguno de los procedimientos que tengan una substanciación especial, es decir, los que se sujeten a procedimientos especiales no darán parte de este nuevo procedimiento mercantil. El juicio oral mercantil, quiero comentarles que se va a sujetar de 7 principios. El primero de ellos obviamente será el principio de la oralidad. La oralidad para nosotros es algo novedoso. ¿Por qué? Porque nuestro derecho, históricamente basado en el derecho romano, pues ha sido un derecho completamente escrito. Algunas intervenciones llegamos a tener los abogados postulantes dentro de las audiencias, sin embargo, en forma preponderante siempre ha sido de manera escrita. Ahora bien, como primer principio será la oralidad, el que rija nuestro nuevo procedimiento mercantil. El segundo principio que nos marcará será el principio de la publicidad. ¿Cuál será la publicidad o qué entendemos como publicidad? Publicidad será el hecho, como en este momento estamos todos nosotros, que cualquier persona tendrá acceso al desahogo de las audiencias respectivas en el procedimiento y no necesariamente deberá de ser parte. Asimismo, también el principio de igualdad. El principio de igualdad procesal es un principio que nos debe de regir como principio general del derecho en materia procesal, en virtud de que se entenderá que se busque la igualdad entre cada una de las partes, ya sea actora, ya demandada o alguna otra de las partes que intervenga dentro de este procedimiento.
El siguiente principio es el principio de la inmediación. La inmediatez, ¿qué significa? Será esta situación de que, como en esta sala que estamos reunidos, esta será la posición que asume un juez y será completamente inmediato el conocimiento con cada una de las partes que intervengan, con parte actora, demandada, peritos, pudieran ser testigos o cualquier persona que intervenga, será el conocimiento en forma inmediata. El siguiente principio que nos marca nuestro código con esta reforma es el principio de contradicción. La contradicción nos marca en el sentido de que parte muy importante y sustancial del juicio será versar sobre las contradicciones que se generen en el mismo juicio. Asimismo, el de continuidad. Por principio general se buscará que las audiencias se generen en un solo acto. En la medida de lo posible habrá obviamente actuaciones que necesitarán una ampliación, sin embargo se entenderá que se busque que el juicio tenga una continuidad, es decir, que nos vayamos de largo, no tendremos que hacer las pausas como es hoy en día, que los juicios pueden ser interminables debido a esta situación, y obviamente la concentración, que es el último principio que nos marca esta reforma. Cuando hablamos de concentración se buscará igualmente, como se los comentaba con la continuidad, que en una sola audiencia se concentre, resolvamos la litis y consecuentemente se dé una resolución a esta problemática, a este conflicto, a esta solicitud por la parte de un actor y la defensa que realice la parte demandada. En su caso, si existieran reconvenciones y obviamente contestaciones a reconvenciones, se entenderá que se busca que se concentre en una sola audiencia y que en esa misma audiencia podamos nosotros tener una resolución a este procedimiento. Cabe mencionar en este procedimiento que toda vez que parte principal, primordial es la oralidad, será muy importante que tengamos una pausa para pensar en las personas que no cuentan con las capacidades de poder comunicarse. Consecuentemente nos marca de manera muy puntual el código que estas personas que no pueden comunicarse tendrán la posibilidad, y será una obligación del tribunal, darles una persona que les permita, en este caso, comunicarse, ya sea una persona que traduzca porque no se conozca el idioma, o en su caso, si no existiera inclusive la posibilidad de hablar, que haya una persona que puede estar traduciendo al mismo tiempo que se están generando, en este caso, las diligencias. Es decir, que tiene que ser todo esto inmediato, siguiendo el principio de inmediatez que nos marca este nuevo procedimiento. Obviamente, las personas que intervengan como traductores deberán de ser obviamente por el juez advertidas de que tienen que conducirse. Primeramente, la traducción deberá de ser fiel a lo que se maneja y, como principio general, a cualquier persona que comparece o comparecemos en una audiencia deberemos de ser advertidas de las penas en las cuales incurrimos en el caso de que nos conduzcamos en forma falsa. Entonces es muy importante tener en consideración que no nada más es una advertencia para los que intervienen directamente, sino también para las personas que van a traducir, a quienes no tienen la posibilidad de hacerlos por sí mismos. También cabe mencionar de esta situación que siendo las audiencias las que van a desahogar y las que nos van a permitir dar la continuidad a este juicio, y será obviamente el procedimiento mucho más accesible y mucho más corto a lo que actualmente tenemos, que es en realidad el motivo por el cual se realiza esta reforma, será que el juez tendrá las facultades amplias para decidir en estas diligencias sobre qué es lo que deba resolver en ese momento. Obviamente también en caso de que alguna de las partes llegue a incurrir en alguna falta, tendrá también la facultad para sancionar de la misma manera, de la misma forma que se viene haciendo, como en los juicios que actualmente nos rigen, con las mismas facultades que se otorgan. Asimismo, me permito comentarles que tendremos obviamente la facultad de poder recusar a los jueces. Cuando hablamos de la recusación, esta será hasta antes de la admisión de las pruebas en las audiencias preliminares. Posteriormente no podemos hacer válida la recusación al juez, y esta recusación tendrá como consecuencia que todo aquello que suceda posteriormente a la recusación se entenderá como nulo, es decir, tendrá que haber una reposición
del procedimiento hasta ese momento. Como les comentaba, regirán las reglas generales del Código de Comercio y es muy importante comentarles en esta parte que serán admisibles dentro del juicio oral mercantil todas y cada una de las probanzas que se conoce y que hasta la fecha conocemos dentro del Código de Comercio. Sin embargo, habrá determinadas especificaciones que más adelante nos hará favor de comentarnos el doctor Cibaja respecto de las pruebas, obviamente enfocadas completamente a la oralidad de este procedimiento. Asimismo, me permito comentarles que no obstante que el procedimiento sea oral, habrá promociones que se presentarán por escrito, como lo hemos venido haciendo y como lo conocemos. Sin embargo, tal cual ocurre actualmente, las promociones que sean improcedentes o frívolas no serán admitidas y el juez tendrá la facultad de desecharlas. Obviamente tiene que mediar una, en este caso, especificación con una motivación y fundamentación del por qué se van a desechar esas promociones consideradas como frívolas. El juicio oral será notificado personalmente tal cual ocurre actualmente. ¿Por qué personalmente? Porque es la oportunidad y el derecho que tenemos constitucionalmente de defendernos. Por eso la necesidad de que tal como viene siendo, la notificación sea una figura que se siga cuidando mucho en este procedimiento y esta situación deberá de ser como ocurre en forma personal, tal como actualmente ocurre. La fijación de la litis, ¿cómo la vamos a realizar? Primeramente, la demanda en un juicio oral mercantil también deberá de ser por escrito. ¿Cuáles son los requisitos de esta demanda? Primeramente, como viene siendo, señalar el juez ante el cual vamos a promover dicho escrito de demanda. Asimismo, tendremos que señalar la parte que promueve, su nombre o denominación social, tratándose de personas morales, asimismo como su domicilio. Este mismo requisito lo necesitamos para la parte demandada, nombre, denominación social y asimismo su domicilio. Obviamente, parte fundamental de lo que tenemos que contener en nuestra demanda es el objeto que se reclama, así como los accesorios que se reclamen conjuntamente con el objeto principal. Hablando de los hechos que tendremos que narrar en nuestro escrito de demanda, los hechos deben de ser señalados con precisión. Deberá de ser la narración clara, sucinta, en la posibilidad cronológica y deberemos de relacionar dentro de nuestros hechos las pruebas que posteriormente aportaremos, pero prueba que no se encuentre relacionada con hecho, como ya lo sabemos, no es prueba, consecuentemente deberemos de ser muy cuidadosos para precisar las pruebas relacionadas con los hechos, es muy importante. Asimismo, hablando de los hechos, deberemos de comentar los documentos públicos o privados que serán acompañados a nuestra demanda y también relacionados con los hechos, como las personas que fungirán en caso de que esto se actualice como testigos para poder nosotros relacionarlos también con los hechos. Es decir, eso nos permite que no existan testigos o personas que posteriormente las partes, obviamente los abogados postulantes que sean sus defensores, en este caso que se creen testigos falsos. ¿Por qué? No va a existir esto porque los testigos deberán acompañarse los nombres de dichas personas y relacionados con los hechos en nuestra demanda inicial, en nuestro escrito de demanda. Deberemos también en nuestro escrito de demanda fundamentar el derecho y mencionar la clase de acción que se está intentando, precisando en la medida de lo posible, porque no es una obligación, los artículos o los preceptos jurídicos en los cuales estamos fundando esta reclamación. Asimismo, es muy importante para saber que se trata de un juicio oral mercantil, debemos de mencionar el valor de lo que estamos demandando. Parte también de nuestra demanda será, ya en forma independiente a los hechos, el ofrecimiento de las pruebas que pretendamos rendir posteriormente dentro de nuestro juicio. La demanda deberá de estar, como cualquiera de nuestras promociones, firmada por la persona que le está promoviendo y en caso de que esta persona no esté en posibilidad de firmar, será otra persona a su ruego quien lo haga, obviamente mencionando la situación de que la firma es a ruego por imposibilidad de la persona que debería de firmar.
La demanda, una vez interpuesta ante el tribunal, obviamente por oficialía de parte se le nombrará un juzgado que va a tener conocimiento de ese juicio, y ya turnado al juzgado correspondiente existirá un primer acuerdo. En el caso de que la demanda que nosotros promovamos fuera irregular, es decir, que no cumpla con alguno de los requisitos que les acabo de enumerar, o en su caso que sea obscura o tenga alguna cuestión que deje lugar a duda dentro de los hechos o lo que pretendemos, el juez tendrá la facultad y nosotros el derecho de que nos dicte un auto en el cual nos señale en forma precisa, que eso sí es una cuestión que cambia dentro del procedimiento actual, porque regularmente cuando se hace una prevención, esta figura donde nos advierten que hay algo en nuestra demanda que no nos va a permitir que nos dicten un auto admisorio o de execuendo en su caso, se llama prevención. La prevención normalmente nos señalan únicamente que no es admitida en ese momento, que hay que prevenir, pero como abogados postulantes tenemos que acercarnos ya fuera del auto y decirle al secretario de acuerdos en qué consiste. Ahora bien, en este procedimiento no tendremos que hacer eso, porque el auto que se dicte, en el que se dicte una prevención, deberá de contener en forma clara en qué consiste esa situación en específico, y además deberá de estar fundada y motivada para que nosotros sepamos el por qué nos están previniendo. Tenemos un término para desahogar esa prevención de 3 días. Si en esos 3 días no tenemos la facultad o no podemos o no lo hacemos o dejamos de presentar o de desahogar esta prevención, la demanda será desechada, ¿correcto? En los escritos es muy importante de demanda, en escrito de demanda, de contestación, y en su caso si existiera alguna reconvención, también deberá de dictarse estos autos. Obviamente, si estamos hablando de una reconvención, estamos hablando de alguna manera de lo que podríamos llamarle como una contrademanda, es decir, es el derecho que tiene el demandado de reclamarnos en el momento de este juicio alguna situación que tuviera que reclamarnos. En esta cuestión de la reconvención deberá de ser muy importante también que tengamos también la facultad de que nos señalen si hay alguna cuestión que nos está faltando, y sin dejar pasar que se deberán de expresar tanto en la contestación de la demanda como en la contestación de la reconvención las excepciones que consideremos que tendrá la parte demandada, demandada o demandada reconvencional, que será la parte de excepciones y defensas que tengan en contra de esa reclamación que el actor está haciendo en su contra. Como les comentaba, y les voy dando un poquito la secuencia que nos señala la reforma para que ustedes al momento de que la lean lo vean. De repente se ve como un poquito brincado de hablar de una cosa a otra, pero como tal es la redacción que nos marca la reforma y tal cual se los quiero ir comentando. El emplazamiento deberá de ser en forma personal, como ya lo habíamos comentado, y en forma personal el código lo entiende como la que se realiza con el interesado, con su representante, con su mandatario o en su caso con su procurador, que serán las personas facultadas para representar en ese acto de la diligencia a la parte requerida. En este caso, chicos, puedo comentarles que si no se llega a contestar la demanda y no se hacen valer las excepciones, en ese momento el juicio pasaría al periodo probatorio. Eso sería lo procedente. Al momento de que se llegara alguien a allanar a la demanda, que también lo manejamos como una figura consistente en este juicio mercantil, procede que dentro de los siguientes 10 días el juez nos señale fecha para que se desahogue la primera audiencia de nuestro procedimiento. En el mismo auto que nos admite, hablando de que no hay ninguna prevención, de que no hay ninguna otra situación, si el juez nos admitiera en forma correcta la demanda o que nos hubiera prevenido y la parte correspondiente le hubiera desahogado en tiempo y forma esa prevención, en ese mismo acto el juez admitirá también las pruebas que estamos presentando y también tendrá que pronunciarse en relación a las excepciones procesales, de las cuales tendremos un término de 3 días cada una de las partes, en este caso actora o actora reconvencional,
para poder pronunciarnos en relación con ellas. Básicamente es lo que la parte correspondiente a esta introducción y a la fijación de la litis nos marca el Código de Comercio. Me permitiré en este caso darle la palabra a la licenciada Cristina Torres, quien nos mencionará las audiencias que corresponden a esta reforma, así como un poquito de los incidentes. Bien, es muy importante lo que acaba de decir, antes de darle la palabra a la licenciada, porque aquí se trata de interaccionar y se trata de emitir alguna opinión respecto de aquellos aspectos que se advierten en la reforma. Una reforma que es un intento que para mí se queda a medias. Esto es muy importante decirlo, porque desde el momento en que el legislador todavía permite que los litigantes presenten la demanda en forma escrita, quiere decir que estamos ante un procedimiento mixto. Y quiere decir que no se tuvo la habilidad para poder decir la acción que yo propongo, y tendría que ser oralmente para que tuviera esa naturaleza jurídica al 100%, es el pago de los 2 millones de pesos que me debe Juan Pérez, derivado de un contrato de compraventa que hice con él y que el día de hoy no me paga. Ahí estaría fijado el objeto central, y que desde luego debería quedar grabado. ¿Por qué? Porque debe haber un sistema de grabación que al parecer hasta el día de hoy el tribunal no lo tiene y nosotros sí, vamos. Esas son las adversidades con las que se va a topar el tribunal, vamos, ¿sí? Entonces, nos damos cuenta que el debate se centró en una compraventa, en que los sujetos del debate son 2 personas, y que el objeto de la prestación reclamada se está matizando y se está actualizando con todas sus consecuencias. Se pudiera emplazar al demandado para que se le escuchara oralmente y estableciera las excepciones que considera él pertinente, bien perentorias o bien procesales, vamos, y dejarlas grabadas, y el juez tiene la habilidad de escuchar, atendiendo al monto por el cual se generó estos juicios, que no pueden rebasar por el momento los 250,000 pesos, quiere decir que estamos en presencia tal vez de los negocios jurídicos mercantiles de poca monta, que permite entrar inmediatamente, con esa inmediatez que propone la reforma, entrar al análisis en forma oral. Sin embargo, pues no lo hace, ¿no? Quiero decir de que se quedó al 50%, a mí me hubiera gustado que esto hubiera conservado una oralidad al 100% y no tuviera que seguir conservando un sistema mixto que estoy seguro va a generar una serie de problemas constitucionales bastante terribles, vamos. Porque el hecho de construir los datos, las defensas, la limitación de las participaciones de los actores y demandados dentro de este procedimiento, seguramente va a estar violándose por ahí, no solamente el 14, sino aquel 17 constitucional que habla sobre una administración de justicia que debe ser real y no virtual, vamos. Hay algo que me llama la atención porque, y con esto rápidamente voy a pasar a ceder la palabra. En la fracción 9 que habla de los requisitos de la demanda, dice: la firma del actor, se refiere a la demanda de su representante legítimo. Yo pensé que esto iba a cambiar, porque viene ya del Código de Procedimientos Civiles, ya muy anacrónico. Dice: la firma del actor o de su representante legítimo. Ojo, actor o representante. Si estos no supieren o no pudieran firmar, pondrán su huella digital firmando otra persona a su nombre. ¿Cómo es posible que un representante no sepa firmar, no sepa leer? Vamos. Es decir, ¿a dónde quiso llegar el legislador con esta situación? Vamos. Porque dice muy claramente, si dice, la firma del actor o de su representante, cualquiera de los dos. Si no supieran firmar, pondrán su huella y traeremos a un tercero para que entonces firme la demanda, vamos. No coincido la idea, sinceramente, o no sé qué es lo que quisieron decir, pero semánticamente se entiende de que si el actor no sabe firmar, bueno, pues que venga su representante, o va a actuar el representante, pero
Vamos, la idea de que un representante que tutela los derechos judiciales de alguien no sepa firmar, por lo tanto no sabe leer, no se admite procesalmente, vamos. Y en esto se debe ser escrupuloso, porque tal parece que cualquiera con esta idea puede intervenir en representación de cualquier persona. Y bastaría entonces de que él participara aún no sabiendo firmar, solamente poniendo su huella, y entonces que venga ahora sí otra persona más para que firme a nombre de los dos, vamos. Vean pues estos aspectos que para mí, de alguna manera u otra, tal vez no nos alcancen a aclararlos, y seguramente va a ser materia de los análisis que ustedes en sus cátedras de derecho procesal y las prácticas que lleven, van a ver todo este tipo de deformaciones, vamos. Pero definitivamente es dejar sentada ya la inquietud de que toda reforma tiene que ser analizada como búho, tiene que ser analizada como la vista de un búho, de un tecolote, para advertir si verdaderamente el legislador, su intento fue correcto, o si verdaderamente se quedaron al 50%. Si nosotros advertimos un artículo que más adelante voy a leer, veremos que todavía las reglas del juicio ordinario van a ser aplicables al juicio oral. Y el juicio ordinario, quieran o no, es un procedimiento escrito. Tiene el uso de la palabra la licenciada Cristina, que seguramente va a hablar sobre las audiencias. No sé si tú tengas que comentar algo al respecto de... De la misma manera comparto justamente la idea del doctor Cibaja y de la licenciada Marisol, en el sentido de que los juicios son mixtos, porque también en las audiencias vamos a ver que efectivamente se va a tener un medio electrónico, pero al concluir la audiencia se va a levantar un acta con los hechos más relevantes, donde tenemos que firmar también las partes del secretario. Y bueno, no me quiero adelantar un poquito a lo que voy a tocar, pero simplemente era hacer mención justamente de que también soy partícipe de la idea y de la observación que nos ha dado el doctor Cibaja. Bueno, mi intervención consiste por lo que hace a las audiencias en los juicios orales mercantiles. Mi primera parte se va a referir a las generalidades y después voy a hacer una división por lo que hace a los dos tipos de audiencias que vamos a encontrar. Vamos a tener una audiencia preliminar y vamos a tener una audiencia de juicio. Para que sea mejor comprensible justamente esta situación, voy a pasar primero a hablar sobre las generalidades de las audiencias. La nueva reforma nos indica que la obligación de las partes a asistir a las audiencias por sí o por un representante, de acuerdo como lo marca el artículo 1069, párrafo tercero del Código de Comercio. Pero aquí hay algo adicional que debemos tener en cuenta, que esas personas que participen en el juicio oral deberán contar con las facultades expresas para conciliar ante el juez y suscribir convenios. Es muy importante que cuando comparezcamos tengamos esas facultades expresas. De otra manera, no vamos a poder intervenir en el juicio oral. Esa es una adición al artículo 1069 en su fracción tercera, que nos permite justamente la comparecencia ante los juicios orales. Ahora bien, las resoluciones tomadas en las audiencias se nos tienen por notificadas en ese momento. Ya no necesitamos notificar de manera personal a las partes. ¿Por qué? Porque es justamente este principio de inmediatez que nos comentaba la licenciada Marisol. Otro punto importante es que las audiencias son públicas, de acuerdo también con el artículo 1080 del Código de Comercio. Pero el juez podrá valerse de medidas de apremio que afortunadamente pues ya también reincorporaron el arresto. Se había eliminado antiguamente del Código de Comercio y vuelve a surgir nuevamente la figura del arresto en el artículo 1067 bis de las reformas que estamos en estudio. El juez va a determinar cuándo inicia una etapa y cuándo concluye una etapa de cada fase de la audiencia, situación que también resulta relevante. ¿Por qué? Porque las partes que asistan de manera tardía a la audiencia pueden incorporarse en la etapa en la cual se esté ventilando el procedimiento, ¿sí? Antes, ¿qué decíamos nosotros como litigantes? No llegó el momento de la audiencia, que se le declare confeso de la prueba de las posiciones que sean calificadas. Ahora, si llega en ese momento, podrá comparecer la parte, aunque sea tardíamente, pero que se encuentre en esa etapa. Evidentemente también podrá haber recesos que los va a dictar el juez en su momento, dependiendo pues de qué
tan larga pueda ser la audiencia, y también dependiendo de la agenda del juzgado se podrá suspender o diferir la audiencia. Asimismo, esta audiencia será registrada por medios electrónicos que nos garanticen la fidelidad e integridad de la información, en donde el secretario deberá hacer una certificación identificando con el número de expediente este medio electrónico y conservando también un respaldo del mismo. ¿Por qué el respaldo? Porque si se llegara a perder, extraviar, se mutilare ese medio electrónico, se tendrá un respaldo efectivamente para evitar justamente este tipo de situaciones. Al inicio de la audiencia, el secretario de manera oral hará constar en este medio electrónico la fecha, la hora y el nombre de las personas que comparecen a la audiencia. Asimismo, las partes y los terceros, me refiero con terceros, pueden ser los testigos, peritos, deberán rendir previamente la protesta con los apercibimientos respectivos, como lo hacemos tradicionalmente de manera escrita, pero ahora tendrá que ser también oral. Al terminar la audiencia, es lo que yo les comentaba en un inicio, se va a levantar un acta. ¿Y qué deberá? ¿Cuáles son los requisitos mínimos que va a contener esa acta? El lugar, la fecha y el número de expediente, el nombre de quienes intervinieron y la constancia de quienes no acudieron a la cita, a la audiencia, evidentemente haciendo notar los pormenores de la inasistencia, en el supuesto caso de que hubiera un certificado médico, algo que hiciera valer la inasistencia de alguna de las partes. Se va también a señalar un extracto de lo más importante de los hechos que acontecieron en la audiencia, y será firmada por el juez y el secretario de acuerdos. Nosotros ya no vamos a firmar esa acta, simplemente va a ser el juez y el secretario de acuerdos. Actualmente en los procedimientos firman todos los comparecientes. Si son 10, firman las 10 personas, que a veces eso hace también un poco tardado los procedimientos. Asimismo, también las partes van a poder solicitar una copia simple del acta que se levante o una copia del medio electrónico. Si es una copia simple, se les va a dar de inmediato, pero si es una copia certificada, previo pago de derechos, se les podrá expedir. También se indica que las partes pueden tener acceso a los registros, a estos medios electrónicos, donde el tribunal les proveerá todos los medios necesarios para poder verificar esos registros. Y estas son las generalidades básicamente de las audiencias, tanto de la audiencia preliminar como de la audiencia de juicio. Ahora voy a pasar al análisis y estudio de la audiencia preliminar. Esta audiencia preliminar va a tener una citación de 10 días, después de justamente de que se haya contestado la reconvención o que la parte haya contestado las excepciones y defensas. El objeto de la audiencia preliminar se cita en el artículo 1390 bis 32, el cual por su importancia me voy a permitir leerlo en este momento, y que nos dice que tiene por objeto 1, la depuración del procedimiento; 2, la conciliación y o mediación de las partes por conducto del juez; 3, la fijación de acuerdos sobre hechos no controvertidos; 4, la fijación de acuerdos probatorios; 5, la admisión de pruebas; y 6, la citación para audiencia de juicio. ¿Por qué me permití transcribirlo? Para que podamos identificar paso a paso cuál es esa audiencia y analizar cada uno de esas etapas que se dan dentro de la audiencia preliminar. La primera, que se refiere a la depuración del procedimiento. ¿En qué consiste esto? En que el juez examinará la legitimación procesal y resolverá todas las excepciones procesales, como se lleve en la primera audiencia de ley o en una audiencia de conciliación. ¿Qué es lo que hace el juzgador? Justamente verifica la legitimación procesal y de ahí se pasa a la depuración del procedimiento con esas excepciones procesales que en ese momento deberán de resolverse. Por lo que hace la segunda etapa, se refiere a la conciliación, la cual deberá ser procurada por el juez. En esta etapa de conciliación, las partes pueden llegar a un convenio. ¿Qué pasa con ese convenio? Que ese convenio tendrá las veces de cosa juzgada.
En caso de que las partes no lleguen a ese convenio o a esa etapa de conciliación, se pasará a una tercera etapa en esa audiencia preliminar, que se refiere a la fijación de acuerdos sobre los hechos no controvertidos. Realmente a mí no me queda claro cuál es esa fijación de hechos no controvertidos, porque si no están dentro de la litis, ¿cómo voy a poder fijar acuerdos sobre esos hechos no controvertidos? Esto para mí sí me llama mucho la atención este punto. Siguiente etapa es la fijación de acuerdos probatorios, la cual también voy a hacer una pequeña reflexión para determinar qué pruebas son innecesarias. Como yo, cuando desde un inicio ofrezco mis pruebas, ahora en esta etapa voy a decirle al juez, ¿sabes qué? Creo que mis pruebas no son necesarias para el desahogo. O también la parte demandada o las partes en la reconvención. Para mí, yo creo que esta parte sobre la fijación de acuerdos probatorios para determinar qué pruebas son innecesarias, pues va a ser muy difícil que alguna de las partes pudiera desistirse de alguna prueba en ese momento y que indique que no es necesario para acreditar la acción o sus excepciones y defensas según sea el caso. Después vamos a pasar a una quinta etapa que habla sobre la admisión de las pruebas. Aquí se va a ordenar la preparación de las pruebas, evidentemente tomando las formalidades esenciales que requiere cada prueba, pero algo muy importante, en esta etapa es donde las partes tienen la obligación y les surge el derecho para objetar los documentos. Es en esta etapa donde se objetan los documentos, no de manera posterior. Podrá haber objeción de documentos posteriormente hablando de pruebas supervenientes, pero una vez conocidas las pruebas, es decir, desde el escrito inicial de demanda y de contestación de la demanda y una vez admitidas, en esta etapa es donde se objetan los documentos probatorios. Y finalmente el juez va a citar para una audiencia de juicio. Es decir, en esa audiencia de juicio se van a ventilar o se van a desahogar todas las pruebas que fueron admitidas ya en esta audiencia preliminar. La citación tendrá que ser en un término de 10 a 40 días. Ahora bien, la segunda parte de esta audiencia es justamente esa audiencia de juicio o la segunda modalidad de audiencia que podemos tener dentro del procedimiento oral mercantil. En su primera parte vamos a hablar sobre el desahogo de pruebas. ¿Pero qué pruebas vamos a desahogar? Las pruebas que fueron preparadas por las partes. Si las pruebas no fueron debidamente preparadas por las partes, porque ahora la carga es de los actores y de los demandados para la preparación de sus pruebas, se van a declarar desiertas por falta de interés jurídico, salvo causa de fuerza mayor que pudiera entonces justificar la inasistencia de alguna de las partes. En este caso, evidentemente se van a dejar de recibir esas pruebas no preparadas y se van a declarar desiertas por causas imputables al oferente de la prueba. Es decir, si yo no llevé a mis testigos, si no llevé yo a mi representado para que absolviera posiciones en caso de ser una persona física o en caso de que no se haya presentado el representante legal para absolver posiciones en caso de personas morales, se les declarará confesas de todas las calificaciones que hayan sido que fueran calificados de legales. Asimismo, tengo la obligación también de presentar a mis peritos. Ya no hay citación de peritos, el perito lo tendré que presentar, salvo el perito tercero en discordia, que bueno, el doctor Cibaja nos va a indicar cuál es el procedimiento de estas periciales. Un principio es que la audiencia no se suspende ni se difiere por ninguna causa, salvo caso fortuito o fuerza mayor. Después de desahogadas todas las pruebas, vamos a pasar a un periodo de alegatos que no podrá exceder de 15 minutos para cada una de las partes. Y finalmente el juez va a declarar el asunto visto y se cita para la continuación de audiencia dentro del término de 10 días. ¿Qué va a ocurrir en esa continuación de audiencia? Se va a dictar la sentencia, donde el juez de manera oral nos va a indicar cuáles son los hechos y fundamentos de derecho que originaron su resolución y de manera textual nos va a leer esos resolutivos que forman parte integrante de la sentencia definitiva, quedando a disposición de las partes una copia de esa sentencia. Finalmente, por lo que hace a los incidentes que se pudieran dar dentro del procedimiento, estos incidentes se van a ventilar al momento de la audiencia.
Si no se hace efectivo el incidente, en ese momento se nos declarará desierto justamente nuestro derecho, salvo evidentemente se va a resolver al momento de la audiencia también el incidente, se le da vista a la contraria para que lo conteste, y si ofrecemos pruebas y esas pruebas requieren de una preparación especial, se citará a las partes para otra audiencia donde se van justamente a desahogar las pruebas. Pero no puede pasarse a sentencia definitiva sin antes resolverse los incidentes. Esto es un principio básico. Pues hasta aquí concluye mi participación y le paso el micrófono al doctor Cibaja para que nos hable un poco más sobre las pruebas. Ya no me dejó nada que decir. Pero bueno, yo creo que precisamente parte del plan de nosotros era crear no todo un curso en una hora 15 minutos que pretendemos ventilar esta plática, pero estamos viendo perfectamente que la participación de las dos licenciadas ha sido muy clara. Realmente me dejan solamente puntualizar sobre aquellos aspectos que yo considero que es muy importante hacer la retoma de lo que ellos dicen. Estamos en presencia pues de un juicio oral que empieza con una demanda, que pasa por un emplazamiento, que se contesta la demanda, que se celebra una audiencia preliminar, que se celebra la audiencia del juicio y que se dicta sentencia. Estamos viendo pues que en todas estas fases participa mucho, en un gran alto porcentaje, la oralidad, vamos. Y nos damos cuenta que en cada fase tendremos que atender los requisitos de la demanda. Ya los leyó Marisol, tendremos que leer con nitidez lo que es el emplazamiento y cómo se lleva. Tendremos que advertir los requisitos para la contestación de la demanda, que tiene la obligación del demandado de referirse a cada uno de los hechos que le imputa el actor, so pena de ser declarado confeso. Casi es una copia del Código de Procedimientos Civiles. Viene la audiencia preliminar, que esto es muy importante decirlo, de que verdaderamente no es más que un refrito de la audiencia de conciliación que hay en el Código de Procedimientos Civiles. Es decir, el legislador mercantil no se dio la tarea de ir más allá de lo que ya con antelación había en el Código de Procedimientos Civiles. Vamos. Creo que la parte más importante de esto radica en el aspecto de las pruebas. Las pruebas que enmarcan tanto en los requisitos de demanda como en la contestación a la demanda la obligación desde ese momento en los sendos escritos que fijan la litis de acompañar todo el catálogo de pruebas que tienen las partes. Me voy a permitir leer el artículo y si es que lo encuentro, déjenme ver, aquí está, el artículo 1390 bis 13, dice: en los escritos de demanda, contestación, reconvención, contestación a la reconvención y desahogo de vista de estas, las partes ofrecerán sus pruebas relacionándolas con los puntos controvertidos, proporcionando nombre, apellidos y domicilio de los testigos que hubieran mencionado en los escritos, señalados al principio de este párrafo, así como los de sus peritos y la clase de pericial que se trate con el cuestionario correspondiente, exhibiendo además todas las documentales. Vemos pues con mucha nitidez que en el acto del escrito inicial de demanda y de la contestación, de la reconvención y contestación a la reconvención, la carga procesal que tienen los litigantes de acompañar todas las pruebas, so pena que de no cumplirse, ¿verdad?, con este requisito que fija la litis por precisión del segundo párrafo del 1390, ¿sí?, dejarán de ser recibidas. Vamos. Entonces, leo esta parte, dice: si las partes no cumplen con los requisitos anteriores en los escritos que fijan la litis, no podrán admitirlas, aunque se ofrezcan. Vemos que es tajante
que es inquisidora esta decisión del legislador. Si las partes no ofrecen sus pruebas en los escritos que fijan la litis, demanda, contestación, reconvención, contestación a la reconvención y todo aquello que incide en la controversia que se plantea en materia mercantil, el juez, en la etapa correspondiente, que es en la audiencia previa, no podrá admitirles. Esta sería la sanción correspondiente. Vean pues la importancia que reviste de tener que entender desde un principio lo que decía la licenciada Granados. Cuando se redacta una demanda, debe de precisarse con claridad y precisión los hechos en el que le estén dando vida jurídica al litigio, vamos. Y si lo relacionamos con el 1390 bis, no solamente los hechos, diría yo, sino las pruebas que van a participar durante esa contienda, so pena de no ser recibidas. ¿Qué quiero decir? Que si nosotros podemos tener una excelente demanda bien hecha, pero si no cumplimos con estos requisitos, lo más seguro es que la demanda tenga que hacer agua, como decimos el actor, y el actor tenga que perder la acción por muy precisa que vaya. ¿Por qué? Porque solo los hechos merecen prueba. Es un principio probatorio que los procesalistas han manejado con mucho tino. ¿Qué se prueba? ¿Cómo se prueba? ¿Quién prueba? ¿Y para qué se prueba? ¿Qué se prueba? Si estamos en un contrato de compraventa, seguramente el comprador tendrá la carga procesal de acreditar que ha cumplido. Y el actor o vendedor tendrá la carga procesal de demostrar que aquellas obligaciones propias de su cumplimiento contractual se llevaron a cabo. ¿Qué se prueba entonces? Las obligaciones que nacen en la vida del contrato. ¿Cómo se prueba? ¿Cómo se prueba? Pues con las pruebas que el propio catálogo de pruebas nos describe el Código de Comercio: confesional, testimonial, pericial, inspeccional, presuncional y todas aquellas de los medios electrónicos que le puedan dar vida y credibilidad a los hechos que sostiene el actor en su demanda o el reo demandado en su escrito de contestación a la demanda. Entonces vimos que se prueba, cómo se prueba, quién los prueba, y cuando hablamos de quién los prueba estamos hablando de la carga procesal que asume el actor del demandado y el demandado. ¿Para qué se prueba? Para que puedan ser tomados en cuenta atendiendo al principio de congruencia que refiere la doctrina dominante emitida por la Suprema Corte, los hechos que hayan prevalecido derivado de esa controversia litigiosa que deben ser recogidos en la sentencia. Vamos. Entonces, cuando hablamos de la teoría de la prueba, debemos tener claro y con precisión siempre estas cuatro reflexiones. ¿Qué se prueba? ¿Cómo se prueba? ¿Quién se prueba? ¿Quién lo prueba? ¿Y para qué se prueba? Y sobre eso involucrarnos en el sistema del Código de Comercio para poder darle certeza y rumbo a las acciones o a las excepciones que en su momento se hubieran planteado, bien en el escrito inicial de demanda o en la contestación a la misma, o bien en la acción reconvencional o en la contestación a la reconvención. Yo quiero decirles que definitivamente sigo yo con la idea que el nacimiento de los juicios orales se quedó corto el legislador. Porque si todavía nos remite al artículo, que por aquí me lo voy a encontrar, que habla el 1390 bis 8, en todo lo no previsto regirán las reglas generales de este código. Y bueno, cuando advertimos la reforma no tiene previsto casi nada. Y entonces tenemos que seguir interpretando las reglas del juicio ordinario mercantil, vamos. Pero ahora ante una nueva cultura accionante y participativa dentro de los procedimientos previstos en el juicio mercantil. O sea, esto creo que se quedó corto. Y debió haber dicho, y desde mi punto de vista, y lo primero en principio haber definido las reglas. ¿Por
porque tomar la decisión, como en muchos casos advertimos, que el juez puede determinar en el caso de la fijación de hechos no controvertidos, y si él toma la decisión, a pesar de que las partes no tomaron acuerdo para la fijación de estos hechos, o para la fijación de una prueba determinada, bien pudiera vedársele justicia a cualquiera de las partes. ¿Por qué? Porque la figura del juzgador es un director del proceso. Es un agente que debe guardar el equilibrio procesal entre las partes y solamente decidir oyéndolos. Ese principio, pues, de equilibrio director del proceso puede quedar vedado en un determinado momento, desde mi punto de vista, cuando no haya consenso en determinados actos que van a fijar el litigio. Vamos. Voy a poner un ejemplo. Tú dices que el carro es rojo, justo dice que el carro es verde, no llegan a acuerdo para fijar el hecho controvertido o la tasación de una prueba y el juez decide, es así. Mi pregunta ¿es el momento para darle valor a la toma de decisiones sobre el nacimiento de un nuevo hecho o de la fijación de una nueva prueba, o estas deben de ser valoradas en la sentencia? Cuidado con estas cosas que de alguna manera u otra corren y ponen en riesgo los vicios de inconstitucionalidad a cualquier procedimiento. Recordemos que en la garantía de audiencia, que radica en la posibilidad de ser oído y vencido en juicio, de ofrecer pruebas, de que nos las admitan bien, de que nos las reciban bien y que sean valoradas bien, y este es un concepto universal de lo que es la garantía de audiencia. No solamente la falta de emplazamiento debe de ser respetadas hasta tal vez del principio de la realidad. ¿Qué quiero decir con esto? La garantía de audiencia debe ser real, no virtual ni presumible, vamos. Por eso yo, cuando veo que de alguna manera se están ahorcando muchas decisiones, me pongo a pensar si verdaderamente el juzgador no arbitrariamente está impidiendo, bajo los propios argumentos de los que son actores en el drama mercantil, de obtener, atendiendo a su calidad profesional, los mejores resultados para su cliente. Vamos. Esto a mí se me hace un poquito peligroso, definitivamente. Vamos. Se me hace raro que el incidente, que no tenga una tramitación especial, y casi me estoy refiriendo a todos los incidentes, se tengan que hacer valer en las propias audiencias, atendiendo a la clase de incidencia que se genere en la audiencia, que como ya lo leyó la licenciada, tiene su materia prima. Pero dice, los incidentes no suspenderán el procedimiento, quiere decir que sigue la sentencia. Y no se puede dictar, como decía la licenciada, sentencia definitiva. Y mi pregunta es, ¿qué demonios debe de existir de que se siga con todo un procedimiento para que al final de cuentas nos digan es nulo y volver a regresar? Vamos. O debería haber prevalecido el principio de expeditez y de velocidad dentro del procedimiento oral, o definitivamente solamente nos los maquillaron, vamos. En principio, resolver un incidente que se plantea en el juicio, en las audiencias, perdón, darle entrada, oír a otra parte, no suspender el procedimiento, quiere decir llegar hasta el momento mismo de la citación, en definitiva, y hacer que prospere el incidente, se vuelve tiempo procesal muerto, vamos. Esto, desde luego, no estoy de acuerdo. Rompió con todo principio de doctrina. Debió haber dicho, en el momento mismo de la audiencia, deberá de resolver el juez, ¿verdad? Aunque se equivoque, y esto, atendiendo al principio de concentración, será materia prima también de la apelación que se interponga contra la sentencia que se dicte en ese procedimiento. Pero no dejar que la suerte de un juicio esté condicionada a la procedencia o no de un incidente, vamos. Por eso se llama incidencia, intermedio, parte de la figura procesal que se da en todo juicio, vamos.
Entonces, yo creo que cuando hablamos de la oralidad, definitivamente, atendiendo a los principios que atinadamente nos explicó la licenciada Granados, coloquialmente llamemos de velocidad, sí lo debemos de entender así, pero una velocidad que esté y que responda a los preceptos constitucionales. No a una velocidad que por querer justificar un proyecto legislativo tenga que irse cometiendo errores tras errores. Vamos. Yo creo que esto va a ser importante, ¿no? Y estoy seguro que este es un primer intento que se va a reformar, porque cuando se vuelve un refrito de lo que está en el Código de Procedimientos Civiles y se crea una síntesis, y no solamente se crea la síntesis que atrae del Código de Procedimientos Civiles, sino que las dejas plasmadas en un juicio oral mercantil que a su vez refiere en su interpretación a la parte general, pero en materia mercantil, que como sabemos puede ser totalmente distinta a la del procedimiento civil, vamos. Estos aspectos, pues, para mí, me llaman mucho la atención. Yo creo que el licenciado no deja hablar, ¿vale? Pero bueno, tenemos que seguir en esto. No te digo. Bueno, es para desentumir un poco esto. Yo lo que creo es que no nos alcanzaría ni 20, ni 2, ni 3 clases de estas, sino un curso de derecho procesal para poder reivindicar los valores que puede tener la reforma. Este nuevo intento, porque además es una realidad. Vamos a entrar a juicios orales, vamos a entrar a juicios orales. Vamos a entrar a esos juicios orales en materia mercantil, en que debemos estar pendientes de todo lo que acontece, de saber en qué momentos puede concentrar un hecho el juez, puede hacer que las partes lleguen a un acuerdo sobre una determinada prueba, y entonces puede que en ese mismo momento esté actuando tal vez no atendiendo a un principio de imparcialidad, vamos. Pero regresemos al tema probatorio para ir cerrando la conclusión de la plática. Sabemos que la etapa probatoria en el Código de Comercio la comprende el ofrecimiento, la admisión de pruebas y la recepción de pruebas, vamos. El ofrecimiento de pruebas, ya lo dijimos, que nace desde el escrito inicial de demanda y el escrito de contestación a la demanda. Dijimos que el acuerdo admisorio, que es la segunda fase, va a emerger en la audiencia preliminar, y la recepción de la prueba tendrá que llevarse a cabo en la audiencia del juicio. Vean pues que hubo una superconcentración procesal en el manejo de estas circunstancias que habla la reforma. Hablar de cómo se van a desahogar cada una de las pruebas no nos daría tiempo. Lo que podemos decir, atendiendo a la reforma, que yo logro de alguna manera rescatar por el momento lo más importante, dejar sembradas estas ideas en ustedes, y con posterioridad en los cursos que van a tomar y en las clínicas que tendrán que tomar, advertir con nitidez y con precisión las particularidades de cada una de las pruebas. ¿Qué es rescatable en el ofrecimiento de prueba? Cuando hablamos de la prueba confesional, nos dice la fracción segunda, pensemos que solo los hechos admiten pruebas y que por lo tanto las preguntas que se deriven de la propia confesional deben estar relacionadas con los hechos, atendiendo a un principio de congruencia. No podemos preguntar lo que quieran, es, vamos, una obligación precisar estas preguntas por parte del oferente, del que ofrece la prueba, y de observar su regulación por parte de las autoridades judiciales, vamos. Que toda pregunta se circunscriba a los hechos que estén planteados. Lo que podemos intentar en contrario senso, que aquel hecho que se le olvidó al actor o al demandado, lo quisieran subsanar con una prueba, ya no sería posible,
Y así calificándole inclusive el juez como de buena la posición, seguramente en la sentencia o en la apelación que se dictara contra esa calificación o contra esa sentencia, se vendría para abajo por haber resuelto el juez en exceso de poder, vamos. Entonces, veamos, ¿pero qué es rescatable? El artículo 1390 bis 41 nos señala: la prueba confesional de este juicio se desarrollará conforme a las siguientes reglas, y se va a la primera. La oferente de la prueba podrá pedir que la contraparte comparezca a declarar sobre los interrogatorios que se presenten. Ya no dice sobre las posiciones. Lo que técnicamente antes era un interrogatorio, el preguntar afirmativamente para que te contesten, es requerir una respuesta, es constreñir al que está contestando, ¿verdad?, a una especie de interrogatorio para emitir un resultado, vamos. Hablar sobre la naturaleza jurídica de la pregunta y la respuesta no nos alcanzaría tiempo, pero ya se habla de un interrogatorio, ¿verdad?, en relación al absolvente de la prueba confesional. Y la fracción segunda, que desde mi punto de vista fue interesante: los interrogatorios podrán formularse libremente, sin más limitación que las preguntas se refieran a los hechos propios del declarante que sean objeto del debate. Esto para mí fue estupendo, porque teníamos una figura anacrónica que venía de la época de Porfirio Díaz. Entonces decíamos: diga si es cierto como lo es que usted celebró contrato de compraventa con fulano de tal. Diga si es cierto como lo es que esto, y diga si es cierto como es. ¿Y qué joder tenemos que hablar tanto? Diga si es cierto como lo es, si lo que no tenemos es que es de alguna manera motivar un resultado, sino interrogar para llegar al resultado, vamos. Vemos pues que ahora la confesional se volvió una dinámica libre. Tiene el derecho uno a preguntar como uno quiera, porque quienes litigamos sabemos que las audiencias, mis queridas maestras litigan y algunos compañeros están aquí también, saben perfectamente que cuando uno hace una pregunta que puede ser en relación a la demanda, o la demanda reconvención o contestación a la misma, hace uno la pregunta y dice el secretario siempre: eso ya está licenciado. Joder, pues déjenlo que él lo diga. Quiero que me demuestre en el juicio ante el órgano jurisdiccional que lo que dijo, con lo que sostuvo mi contraparte, es cierto. Porque aquí venimos a probar hechos, aún esté dicho ahí. Porque si el oferente de la prueba se equivoca o da un derrotero distinto a lo que el abogado quiso decir en su demanda, seguramente el juez puede encontrar la verdad histórica de lo que se está planteando, vamos. Pero sí, diga si es cierto como lo es, ya está dicho. Bueno, déjeme preguntar, ¿no?, aunque esté dicho. Yo quiero saber si verdaderamente ante usted los hechos son ciertos. La tasación de los resultados son correctos en los términos como quedó planteada la litis, vamos. Déjemelo. Y sabemos perfectamente que esto pues todavía sigue sucediendo, vamos. Hoy yo creo que el juzgador no va a tener la posibilidad de decir: esta es insidiosa, esta es imperativa, o lleva 3 en 1, o lleva, y antes de calificar la pregunta pasaba por un filtro, ¿sí?, en el que deberían de analizar el juez si pasaba por ese filtro de 5 o 6 requisitos, ¿sí?, o si era una pregunta compleja pero un hecho afirmativo, si era inquisidora, si era imperativa, si era más de 2 en 1, bla, 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 bla. No reúnen estos requisitos, para atrás. Y entonces, ¿dónde quedaba la dirección del proceso del juzgador? Que por determinación constitucional tiene la obligación de proveer justicia, vamos. Es cierto que dicen: es que no puede darle la razón a uno porque implicaría romper el principio de imparcialidad, vamos. No, es que no se está rompiendo el principio de imparcialidad. Lo que se está tratando, y que ahora recoge la reforma, es que haya preguntas que traten de descubrir la verdad histórica de lo que se está planteando, vamos. Eso es lo que es importante, vamos. Y lo que creo
que es, desde mi punto de vista, bastante interesante que el legislador haya recogido en la reforma este interrogatorio libre. Alguien me dijo, bueno, es que se va a parcial de los testigos. No, espérate. El titular de la acción es él y un tercero que viene a la acción como auxiliar dentro del procedimiento se llama testigos. Pero no puede ser la misma figura, aunque la dinámica de las preguntas se parezca. Y finalmente se parecen. Porque sabemos que en el tribunal le diga si es cierto como lo es, y a los testigos se les diga si sabe y le consta. Diga si sabe y le consta que, tal parece que le diciendo que diga sí. O sea, ya es imperativa de origen la pregunta, vamos. Ya es inquisidora. Y sin embargo, nos los desechan a los abogados si caemos dentro de aquella pregunta que lleve orientada a la obtención de un resultado, vamos. Creo, desde mi punto de vista, que la prueba confesional es rescatable para los juicios orales. Para los juicios ordinarios se va a seguir conservando la vieja fórmula. Y creo que llega el momento en que los jueces tienen que cambiar de actitud. Tienen que ir, que no importa cómo se pregunte, lo que importa es que se pregunte en relación a los elementos de la acción o de las excepciones que se esté debatiendo, vamos. Que no sean preguntas sangronas, ya iba a decir otra cosa yo, pero que no se pregunte eso, vamos. Pero que permitir un interrogatorio libre, creo que es importante. Y también es importante que el propio Código de Procedimientos Civiles recoge hoy en día el careo procesal. Es decir, aquellos que piensen que no hay careo procesal en materia civil se equivocan, lo hay. Y después de contestar las preguntas de cualquier parte de una prueba confesional, puedo exigir en ese momento la declaración de parte, vamos. Y en la declaración de parte se vuelve hasta más libre la pregunta, vamos. Creo pues que la reforma se volvió interesante en este apartado, vamos. Respecto de la prueba testimonial, bueno, yo creo que es un referitote también del Código de Procedimientos Civiles, con capacidad de síntesis, que es lo único que le aplaudo yo al legislador, vamos. Y vamos a sacar un extracto ahí, de negrita 16, lo hizo a negrita 8, y creo que así le fue pegando, vamos, porque es la misma ideología, vamos. Sin embargo, hay algo que a mí todavía, yo pensé que lo iba a rescatar la reforma, vamos, la intervención del juez con los peritos. Voy a leer el artículo porque es muy importante despertar lo que dice el legislador y de lo que toda la vida nos las pasamos peleando quienes litigamos con los jueces, vamos. El artículo 13 90 bis 43 dice: para conocer la verdad sobre los puntos controvertidos, el juez puede de oficio interrogar ampliamente a los testigos sobre los hechos objetos del debate. Sí, cierto, y qué bueno que el juez puede interrogar a los testigos. Él necesita conocer la verdad. Pero después de nosotros los abogados, primero tenemos que interrogar nosotros para saber cuál es la verdad natural que se desprende de cada prueba ofrecida por el abogado actor o el abogado del demandado. Y entonces sí, sobre esas respuestas, de oficio el juzgador, desde mi punto de vista, puede entrar a formular un interrogatorio para esclarecer con nitidez y con precisión la verdad de los hechos, pero no antes. Y hoy en día sabemos perfectamente que los jueces, y no los jueces, porque los jueces ni salen a las audiencias, los secretarios de acuerdo casi interrogan a los testigos sin que uno abra la boca. Desde luego yo cuando me conviene el interrogatorio me callo. Cuando no me conviene le digo, permítame, déjele que le pregunte primero él. El oferente de la prueba, la carga procesal es de él y usted le está quitando la carga. Y le dicen, sí, pero yo tengo el derecho a interrogarlo. Nadie se lo está vedando, pero después del resultado, porque no es su prueba. Usted dirige la prueba, pero no es su prueba, es mi prueba. Y eso es lo que es la eterna disputa que hay con los secretarios de acuerdo.
Yo estoy de acuerdo del interrogatorio y tengo que repetir, pero no estoy de acuerdo que haya un interrogatorio previo en forma abierta por parte del secretario de acuerdos y muchas veces con el juez al lado diciendo esto y por qué y cómo y casi le está diciendo. Y todavía cuando termina el interrogatorio me dice, ¿va a repreguntar usted, licenciado? Pues hágame usted el favor de repreguntarle ahora, vamos, porque usted va tras la verdad, ¿no? Y el resultado del testigo, ustedes en su vida profesional lo van a conocer, es muy inseguro. Muchas veces es mejor un testigo falso que un testigo verdadero, ¿verdad? Se los puedo asegurar, ¿verdad? En mi vida profesional he conocido testigos falsos que son verdaderamente buenísimos testificando. Claro, previo a una preparación correcta que hace el litigante, ¿no? Un litigante que lo prepara con 6, 7 días de anticipación, que les dicen cuáles son las preguntas que se pueden desprender de cada respuesta, ver vestido, ropa, día, hora, lugar, ubicación, descríbelo. O sea, darle los elementos al testigo falso de aquellas posibles repreguntas que pueden nacer de las preguntas que formula el oferente de la prueba. Esta técnica de interrogatorio seguramente cuando vean clínica forense conmigo lo vamos a ver, vamos. Pero lo que quiero yo decirles es que esto definitivamente, yo pensé que esta carga procesal que debe estar descansada en las partes que ofrecen tus testigos, no puede ser interrumpida previamente por el juzgador, sino debe ser a la conclusión del interrogatorio. O sea, va tras la verdad, sí, pero la verdad que se le acaba de decir, no una verdad anticipada. Y eso es lo que no se quiere entender, vamos. Yo pienso que aquí, definitivamente, en la medida que no queramos entender, o que los jueces, o que el órgano jurisdiccional no se quiera poner de acuerdo con los litigantes, de que no se pueden tomar decisiones arbitrarias ni imposiciones, y habrá abogado que se deje y que se haga así en el momento de una audiencia, cuando le digo déjeme intervenir, bueno, y si no lo expulso, pues nos vamos a expulsar los dos, porque yo no me voy a callar, ¿verdad? Definitivamente, es que lo puedo expulsar, sí, pero yo lo puedo denunciar también, o justifíqueme mi intervención, porque yo también voy a hacer un uso de la voz en contra suya, vamos. Quienes no tengamos esta idea de advertir que soltar el proceso a los organismos jurisdiccionales como si fueran totalitarios y que es verdad sabida, siempre nos estaremos equivocando. Y tal parece que ellos nunca se equivocan, pero tal parece que hay muchísimos recursos de apelación y amparos que tumban todas estas decisiones, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que si hay errores y que por lo tanto sí es importante que en ese trinomio procesal, actor demandado, juez, actuemos abiertamente, vamos. Finalmente, yo pensé que en esta reforma, en materia de prueba pericial, se iban a corregir aquellos defectos que venían ahorcando al actor o al demandado. Y veo que definitivamente la dilación fue la misma, los términos son los mismos, y hay algo que me llama muchísimo la atención. Sabemos perfectamente que desde la demanda y la contestación ambos van a ofrecer sus peritos y sus cuestionarios, o adicionar aquellos puntos que consideren que son objetos de esa prueba pericial que se está proponiendo cualquiera de las partes. Sin embargo, sabemos perfectamente que cuando uno de los peritos de las partes dejó de emitir su dictamen dentro del término, automáticamente y por oficiosidad de la ley debe de prevalecer solo de quien presentó su dictamen. Absurdo, una porquería, vaya. Como esa de Laura de América, esto es basura, pues. Esto es pura basura, ¿sí? Le voy a explicar por qué. Yo puedo ofrecer mi dictamen, pero voy a leer primero el artículo. Dice, en el caso de que alguno de los peritos de las partes
no exhiba su dictamen dentro del plazo señalado por el juez, precluirá su derecho para hacerlo y en consecuencia la prueba quedará desahogada con el dictamen que se te haya rendido, ¿sí? Y en el supuesto de que ninguno de los peritos exhiba su dictamen, el plazo se dejará de recibir dicha prueba. Solamente se va a desahogar con el que lo haya rendido. Voy a poner este ejemplo, muchachos. Supongamos que a mí me imputan una firma falsa. Entonces yo contrato a Cristina, que es mi perito, para que dictamine que sí es mi firma. Que la firma de los documentos dubitables e indubitables se parecen, mi firma que es la misma, en su composición, rasgo, estructura, etcétera, etcétera. Ella acepta el cargo y dentro del plazo fijado por la ley se le olvida emitir su dictamen. Dice la reforma, dice el 390 bis, quedará firme el de la otra parte. ¿Y por qué? Porque solo se desahogará con ese. ¿Dónde quedó la naturaleza jurídica de la prueba colegiada? En tratándose de una prueba colegiada, ¿sí?, dada su propia expresión, su propia naturaleza jurídica, requiere de la intervención de dos o más personas, porque el dejarse influir el órgano jurisdiccional por la opinión de un perito que está sujeto a dudas, su participación es desastroso. Pero ¿por qué me tiene que parar perjuicio? Un resultado que fue culpa de él, de ella, perdón, y no mía. Y no faltará quien nos diga siempre, como lo hemos hecho en algunos congresos, de que diga, sí, pero es que era tu perito. Sí, es mi perito, yo lo contrato. Pero la responsabilidad judicial estaba en manos del juez desde el momento que protesta y acepta el cargo. Ya no está bajo mi potestad. Y lo que tuvo que haber hecho el juez y tiene que hacer el juez es decir, ven para acá, como era antes, hasta antes de la reforma de 1996, designarme un perito en rebeldía, vamos, para no pedarme justicia y para no dejarme en estado de indefensión, vamos. Antiguamente, hasta antes de 1996, Cristina no emitía el dictamen y en rebeldía, ¿sí?, el juez me designaba un perito, pero no me dejaba en estado de indefensión, vamos, porque sabía que el error del perito, que no es una responsabilidad del abogado y que son hechos ajenos a mi posición profesional y mucho más del accionante, ahora nos causa un enorme perjuicio. Y lo mismo sucede con el Código de Procedimientos Civiles, vamos. No rindió su dictamen, se tienen por cierto los hechos. Espérate, me estás vedando justicia. Y me estás vedando justicia bajo un argumento que no dependió de mí, ni siquiera de mi cliente, sino de un tercero que yo contraté, que es ajeno a la acción que se intentó, atento al contrato o al recibo de prestación de servicios que originalmente contraté, vamos. Vean pues, que hablar de las pruebas definitivamente es todo un curso. Yo solamente me quise referir a aquellos aspectos que desde mi punto de vista tendremos que trabajar para darle forma y vida a la actitud, a la presencia, a la imagen y a la personalidad de los abogados motolinía. Nosotros, cuando menos en una sala de juicios orales, hoy estamos sembrando esta inquietud. Quién sabe si otras escuelas, que por cierto no tienen sala de juicios orales, y lo digo con mucho orgullo. Esto que acabamos de explicar ahorita y disertar la licenciada Granados, mi querida licenciada Cristina, es un intento por provocar la reflexión y el análisis de ustedes. Estamos, y estoy en lo cierto, de que el tema no se agota el día de hoy. Hay muchísimo que hablar. Habría que muchísimo que hablar sobre la tasación de la prueba, la forma en que van a valorar las pruebas. ¿Responderá al 81 del Código de Procedimientos o al 1020 y tantos del Código de Procedimientos Civiles? ¿Se conservará la tecnología
del manejo de las figuras electrónicas, sobre videograbación que ni siquiera tenían, para darle respuesta al objeto que se pretenden demostrar dentro de una prueba, y el hecho y hechos que se tratan de demostrar, cuidado, porque eso no lo puede decir uno con anticipación desde la demanda, vamos. Máximo si esa grabación viene de otra parte. Creo pues que esta es una de las primeras conferencias, llamémosla así, solamente por utilizar un concepto formal. No le doy calidad de conferencia, le doy calidad de una interacción de maestros que permiten aclarar, dejar sembrada la inquietud de lo que es el debate ahora en los juicios orales en materia mercantil. Ojalá pues que esto sea un punto de partida, un parteaguas, que les permita a ustedes aperturar su inteligencia, aperturar su calidad de imaginación como abogados que llevan adentro, aperturar el alma de abogados, de que sepan de que un abogado no solamente se hace por venir a dar clases, sino es un verdadero sentimiento de protesta que trae uno adentro a partir de cualquier dispositivo legal o acto de autoridad. El tiempo que ustedes le dediquen a esta formación, se los digo, muchachos, muchachas, no se van a arrepentir. Sigue siendo nuestra profesión todavía una de las profesiones más dignas y de las más rentables, lo quieran creer o no. La condición es estar preparado. Muchas gracias. ¿Quieres decir algo? ¿Algún comentario que quieran emitir? Por muy sencillo que sea, adelante. No es necesario que sea técnico, les aclaro, lo que importa es inquietud, vamos. Se pueden contestar las maestras o yo, o sea. En lo que piensan, doctor, sus preguntas, sí que quisiera nada más especificarles claramente que realicen muy bien su cómputo para la notificación, por ejemplo, a los testigos, porque nos indica que tiene que ser 2 días antes la citación del testigo, sí, de la declaración, pero sin contar el día que le notifican, el día que le surte y el día de la declaración. Entonces estamos hablando que no son 2 días antes si llevamos a cabo ese término. Claro. Serían 5 días antes para que no se les declare desierta justamente la probanza por no estar debidamente preparada. ¿Y entonces por qué el legislador no dijo mejor será notificar con 5 días de anticipación y punto? Claro. Sencillamente crean un idioma, un lenguaje ahí que para tratar de enredar la inteligencia de los abogados. De eso estoy plenamente seguro. Se notificará con días de anticipación a la celebración de la audiencia, sí, pero no se tomará cuenta ni el día de esa ni cuando surte. Entonces tienes que adivinar todos estos momentos, ¿no? Sí. Hubiera dicho el legislador muy claro, 5 días de anticipación a la celebración de la audiencia. Claro. Punto. Pero bueno, hay algunos diputados que no saben leer y que con el perdón de ellos, ¿cómo van a redactar algo que ni siquiera han implementado en un procedimiento, ¿no? ¿Alguna pregunta? No es necesario que sea técnica, claro. Puede ser de inquietud. Para mí y para las licenciadas es muy importante la inquietud, la voluntad, el manejo de una idea, ¿no? Sabemos que esto es nuevo y que seguramente no lo dominan, pero seguramente es importante que si quedó alguna inquietud ahí viva, pues no las planteen bajo el lenguaje que sea. ¿No? Sara, ¿alguna pregunta? ¿No? Me preocupa porque entonces o no se entendió nada o todo quedó muy clarísimo. No, se pueden inhibir porque es algo novedoso, que aunque existe ya en el Código de Procedimientos, no deja de impactar la cuestión mercantil, vamos, que es nueva y que, bueno, como hemos dicho, tiene algunas críticas ahí bastante interesantes. Vamos, ¿no? ¿Tú, justo alguna pregunta? Bueno, pues entonces damos concluida nuestra participación. Seguramente, para concluir, perdónenme ustedes, vamos a, tal vez en la próxima quincena, nos reunamos todos junto con los maestros. ¿Han oído ustedes una película que se llama